Bendiciones, bendiciones, un gusto poder compartir con ustedes. En esta oportunidad tengo una invitada súper especial, una mujer con un corazón muy dadivoso y con un servicio a la comunidad impresionante, con muchas ganas de ayudar a muchas mamás. Bienvenida Isabel, un gusto poder compartir contigo en esta oportunidad a través de esta plataforma del Zoom. Hola Rosemary, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Tenemos mucho tiempo sin vernos. Isabel, ya entrando ya de lleno en la entrevista, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Dónde nace Isabel? Isabel, bueno, me presento antes que nada. Mi nombre es Isabel Álvarez y yo nací en un pueblo muy chiquito en Michoacán que se llama Valle de Guadalupe, en México. Soy mayor de 5 hermanos, papá, mamá y actualmente estoy casada. Ya tengo 17 años de casada. Tengo un niño de 16 años y un niño que el miércoles cumple 11 añitos. Oh, wow. Sí. ¿Cómo llegaste a esta nación, Isabel? Llegamos emigrados de México. Toda mi familia se mudó a Estados Unidos en el 2002. ¿Te Vamos a viniste? cumplir ya 20 años. Ok, en el 2002, hace 20 años. ¿Y te viniste con toda tu familia? Sí, toda la familia, O sea, que todos mis tuviste el hermanos. privilegio de no llegar sola, como muchas otras personas han tenido que venir solos a esta nación. Sí, y también tuve el privilegio, gracias a Dios, de venir de una forma legal. No Oh, tuve que pasar toda esa travesía que pasan tantas personas, arriesgando su vida al 100%. Entonces, pues ese es un privilegio muy grande que hay que agradecer mucho, ¿verdad? sí, Isabel, dices que tienes 17 años de casada Sí, 17. y que tienes Acabo, 2 hijos. tengo 2 niños, claro. Sí, tú tuviste una experiencia muy peculiar con el nacimiento de uno de tus hijos. Quisiera que hablaras un poco más sobre eso a todas aquellas personas que nos van a escuchar. Claro que sí. De hecho, es de mi segundo bebé. Vamos a cumplir 11 años. Yo siempre digo que es el cumpleaños de los dos. Es el cumpleaños de él de vida y es el cumpleaños mío de una segunda vida que Dios me dio. Entonces son 11 años. Pues te explico rápido y en resumido que mi embarazo fue un poquito triste porque el día que yo me doy cuenta que estaba embarazada, un día después mi esposo tiene que salir a México para arreglar su estatus migratorio. Y él pasó 11 meses en México. Entonces todo mi embarazo y el nacimiento de mi hijo pues fue prácticamente sin él, pero con el apoyo de mis hermanos, de mis papás principalmente, la familia de mi mamá, mi otro niño, o sea que con mucho amor de parte de mucha familia, pero siempre sintiendo pues la necesidad, ¿verdad?, de que el papá de mi hijo no estaba aquí con nosotros. Claro, El parto estuvo bien, fue un parto de hecho muy rápido, fue una experiencia muy buena para mí porque a comparación de mi primer niño, él nació prematuro. Entonces, mi segundo bebé nace sus 9 meses, todo está bien, pero cuando mi bebé nace, el doctor rápido se tiene que ir a atender a otra paciente. Me quedo con la enfermera y era solamente ya para terminar de limpiar y regresarme a la cama y todo esto. La enfermera, sin decirme nada, yo tenía mis pies en los stirrups, las escaleritas estas de la cama. Ella quita el lado derecho y mi pierna derecha cae. O sea, queda mi pierna izquierda y la derecha cae. Y en ese justo momento yo quedo pues prácticamente inválida wow, porque mi pelvis se abrió casi 4 centímetros, pero estaba rotada, los discos de la cadera estaban mal, un ligamento se rompió, o sea, fue mucho y mucho dolor. eh, y pasé mucho tiempo en el hospital. O sea, después de eso pasé muchos años sin caminar, después usando un bastón, un andador, después un bastón, pero como un milagro volví a caminar.
tengo problemas todavía de repente, pero he vuelto a caminar, gracias a Dios. O sea que lo que te pasó es completamente negligencia médica. Fue una negligencia médica por parte de ellos, aunque ellos no lo aceptaron. Hubo mucha, ¿Hubo un proceso legal en todo esto? hubo un proceso legal de cual no se resolvió nada porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Simplemente se lavaron las manos y, y no quisieron ayudar con nada. Y yo lo ¿Tú único que crees? pedía era que me curaran, que me volvieran a hacer caminar, que no sé, hubo muchas cosas que no fueron, a mi punto de vista, no fueron legales de parte de ellos. ¿Por qué tú crees que ellos no tomaron las acciones que se ameritaban en ese momento? No sé si fue miedo, no sé si fue corrupción. Yo pienso en mí como persona, como ser humano que tiene derechos, que fue corrupción. Pero a ciencia cierta no lo sé. Y digo esto porque cuando el doctor que me atendió el parto vino a verme después, porque alguien le dijo que yo estaba quejándome de mucho dolor, cuando él viene a verme, le explico lo que pasa y le digo, pues no puedo caminar, esto me hicieron porque me lo hicieron, o sea, ella lo causó. No fue Claro. que yo quite el pie, no fue un accidente de la cama, fue algo que ella causó, que de hecho la mandaron de vacaciones a la enfermera justamente 5 o 10 minutos después de lo que me había pasado. Y De el doctor vacaciones. de vacaciones, así no lo hicieron saber. Y el doctor que me atendió, él vino y él me dijo, Isabel, yo no te dejé así. Dijo, ahorita voy a ir, voy a hacer una carta donde voy a decir que yo te dejé bien y pues esto no es mi responsabilidad hasta cierto punto. Y yo le dije que sí era verdad, o sea, no era culpa de él porque él no lo hizo. Vuelve como a los 5 o 10 minutos y él me dijo con estas palabras, Isabel, no te puedo ayudar, discúlpame. Y se fue y después era muy difícil que pudiera yo hablar con él. Eh, Hasta cierta manera censuraron la parte de que los doctores, enfermeros, las personas que me comenzaron a dar terapia, hablaran conmigo. Wow. O Me sea, querían, te aislaron completamente de todo el equipo médico sí, para que no tuvieses comunicación con ninguno de ellos. sí, correcto. Y cuando ellos venían, siempre venía una persona extra con ellos y solamente podíamos hablar respecto a, ¿tienes dolor? Está el medicamento y nada más. O sea, mi mamá era la que estaba abogando más por mí porque yo estaba con un dolor inmenso. O sea, no te puedo explicar qué tanto dolor, pero era demasiado dolor. Entonces, mi mamá era la que siempre estaba abogando por mí y mirando qué era lo que necesitaba. Ella pedía que me mandaran a hacer estudios, ellos lo negaban, ellos decían que era parte del parto, después decían que era parte de la epidural, cuando jamás me lo pusieron, Ah, porque yo siempre desde que salí embarazada de mi primer bebé dije, no quiero que me inyecten porque tengo miedo que en el futuro me duele la espalda. Había escuchado muchas personas que decían, oh, es que me duele la espalda al pasar de los años y no sé qué. Yo tuve miedo a eso y por eso no lo hice. Entonces, cuando ellos dijeron fue la epidural y yo dije, no me la pusieron, no tenía casi medicamento ni siquiera no para, querían justificar de una forma u otra la condición en la que tú estabas. ¿Cuánto tiempo correcto. duras tú en el hospital? Pues ese fue otro problema porque estuve yo en el hospital un par de semanas. Hasta el día de hoy no recuerdo cuántos meses o cuánto tiempo pasé en el hospital, pero yo pasé en donde nació mi bebé. Después ellos me querían sacar a los 2 días como parto natural. ¿Estás lista? Vete para tu casa. Yo me rehusé a venirme porque pues no caminaba, no sentía mis piernas
todo, me ponían agujas, no tenía Actividad. sensibilidad en mis piernas, o sea, no la sentía y ellos decían que yo estaba bien y pues Mm. no, obviamente no. Los estudios que me hicieron después de mi mamá pelear mucho por mí, demostraron que tenía casi 4 centímetros la pelvis abierta, había demasiada inflamación, estaba rotada la pelvis, hasta ahí era lo único que mostraban. Ellos decían que era normal, se me iba a pasar con los 40 días y todo eso. El dolor, te digo, era insoportable. Después de ahí pelearon para que yo me trasladara a otro hospital de terapia, pero ellos hicieron, no sé si fue a propósito, no quiero pensar que fue a propósito, pero mis sentimientos me dicen que sí lo son. Y esto fue algo que me pesa mucho porque me mandaron a un home de rehabilitación donde había solamente homeless. mm, Donde no pude estar con nadie, no pude estar con mi hijo. Obviamente no era higiénico para nadie. Eh, yo llegué ahí sin saber que era para homeless. O sea, yo pensaba que era un centro de rehabilitación como cualquier otro. Y yo llegué como a las 6, 7 de la tarde y de repente empiezo a escuchar a esas horas ruidos, gritos, muchas cosas feas. Pasan unos minutos y entra una persona, una mujer que venía bajo influencias de algo, acababa de tener un accidente, era una señora muy alta, blanca, y la pusieron a un lado de mi cama. Tenía alarmas esa cama porque ella no podía levantarse o para, no sé si era para que no se levantara o para avisarle a las personas que esta persona se había levantado de la cama. Wow. Y esas alarmas me causaron muchas cosas. Daño. Ujú. Me da mucha satisfacción de que ahorita tú puedas hacer esta entrevista y hablar de todo lo que te está pasando, porque yo sé que no ha sido un caminar muy fácil y esto es un testimonio. Y lo que quiero destacar con todo esto también es que ya tú eras ciudadana americana cuando pasó esto. Sí, Tenías papeles. sí, Pues aquí en yo, los Estados Unidos, no sí, es por hablar mal de nuestra nación, porque aquí residimos y es una nación que nos ha abierto las puertas. Y es una nación muy bendecida, pero pasan muchas cosas que a veces la gente piensa que no pasan acá y sí pasan. sí, Entonces, esto, Isabel, te afecta no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, te sí, afecta a nivel de familia. Quiero ahora ir abarcando esa parte, porque yo sé que en todo este transitar que pasaste, en toda esta tribulación, tu esposo no estaba. mi esposo no estaba. Entonces, ¿cuándo llega tu esposo en toda esta situación que tú estás viviendo? Pues antes de que pase a esa parte, quiero explicarte qué fue lo que me hizo salir adelante, qué fue lo que me hizo no quedarme ahí en el lugar donde estaba. Eh, pues al estar yo ahí en ese home de terapia, al siguiente día eran las 6 de la mañana y llega la terapista y ella me dice que bajo qué sustancia yo estaba internada en el hospital. Oh, Y wow. yo dije, pues acabo de tener un bebé. Y ella me pregunta, ¿cuánto hace que lo tuviste? Yo dije, no sé, solamente sé que fue julio 14, no sabía qué día estaba, o sea, no. Y ella me dijo, tú no puedes estar aquí, no sé por qué te mandaron, este no es un lugar para ti. Ella me dijo, este es un lugar para puro homeless. Ahí es cuando Ella, realmente te enteras en dónde tú estabas. ahí me entero donde yo estaba. Ella misma llama a la ambulancia y dice, no puede estar aquí. Y me trasladan a otro hospital que estaba mucho más lejos de mi casa. Entonces, en uno de estos días, regresando un poquito a cuando en los días que nació mi bebé, que estaba en el primer hospital donde se me causó pues El la cáncer. lesión, Ujú. tenía un día muy pesado.
era mucho dolor. eh, y siéndote honesta, yo ese día dije, me quiero morir. Porque me cuesta mucho, mira. eh, Dije, me quiero morir porque era mucho dolor, estaba pasando muchas injusticias, no estaba siendo escuchada, estaban pasando muchas cosas en mi vida y sentía que ya no podía, porque me Estabas costó. sin, estabas sin esposo y de paso no podías tener a tu hijo tampoco que acabas de dar a luz. Entonces son como muchas emociones en un mismo momento. Y Sí, y aparte mi de otro, eso, en la exclusión de parte médica, no te dan la atención necesaria y el dolor físico. Entonces caes bajo sí, caes en esa profundidad a nivel emocional. sí, y mi otro niño pues estaba con la familia de mi mamá, mi papá, mis hermanos, o sea, estaba vagando. Claro. Eh, Ese día, te digo, porque me costaba respirar. Sé que duele respirar y te puedo decir que sí, porque lo pasé. Eh, de repente cuando yo digo eso, pasan unos cuantos minutos y llegan los amigos de mi esposo y dicen que si pueden hacer oración por mí. Y yo digo sí, porque en ese momento yo quería lo que fuera que me ayudara Claro. pues a sanar, ¿no? En medio de cuando ellos estaban haciendo la oración, yo, yo soy católica y yo digo de estas partes de, ay, dame una señal, una luz o no sé, muéveme un cuadro, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pedí una señal. Dije, dame una señal, Y si ahí te es llegaron estos hermanos que son cristianos. pues yo creo que sí, no sé, pero me dijeron, vamos a hacer una oración y yo te digo, lo acepté, ellos estaban orando, yo no puse nunca atención que ellos hablaban, yo estaba conmigo y pidiendo esa señal. Casi al terminar la oración, tengo una tía que vino de vacaciones, vino de México de vacaciones aquí y le suena su celular. Este, Contesta y se pone pues muy triste, deja que terminen la oración, las personas estas se van del hospital y le dice a mi mamá, ven porque te tengo que decir algo. En ese momento yo había pensado que algo le había pasado a mi esposo porque estaba en México, no sé, pero no, resulta que una amiga mía del mismo pueblo donde yo éramos casi vecinos, perdió la vida cuando nació su bebé. Y a partir de eso, le dije a mi mamá, dime qué está pasando. No quería, pero le dije, pues me voy a enterar. Cuando Claro. me lo dice, dije, creo que esta es la señal que estaba buscando. Esto es lo que Dios me mandó para darme cuenta que mi amiga ya no estaba Y y que que yo estaba con estaba, vida. exactamente, como algo que te impulsara a El salir de todo impulso, eso. sí. Y me pesa mucho hablar de ella todavía porque siento que tenemos esa conexión de vida y muerte, ¿entiendes? Mm. Entonces, pero y en mis días malos, en mis días muy malos que aún puedo llegar a tener, la recuerdo a ella y digo, no más. Y vuelvo otra vez al camino, a empezar, pues a curarme, tratar de tener una mejor vida. Ella murió también estando embarazada. En lo que su bebé nació y en lo que le pusieron el bebé en los brazos, ella murió. O sea, que estaban contemporáneas, no solamente en la edad, sino también en la época de vida que estaban viviendo ambas, ¿no? Sí. La Y diferencia en que tú pudiste salir de esas circunstancias y ella lamentablemente pues ya no. sí, Y eso es lo que te impulsa, Isabel. eso me impulsa mucho. Eso me impulsa mucho porque es como un recordatorio de tienes vida, tienes una segunda oportunidad
Y mi segunda oportunidad, por así decirlo, fue mejor que la de antes. Me hizo ¿Crees? cambiar demasiado. Sí. ¿Tú crees que tú volviste a nacer de nuevo entonces después de que viviste esa experiencia amarga en tu vida? No sé si volví a nacer de nuevo, lo que sí sé es que es algo mejor que antes. ¿Ves la vida diferente? Sí, la ¿Disfrutas vi. cada minuto? Tal vez no, tal vez me falta todavía, pero estoy en el proceso estoy aprendiendo. Lo que sí me hizo cambiar es ser un mejor ser humano, tener más empatía con las otras personas, tratar de abogar por mis derechos, enseñarme cómo hacerlo y, y servir ayudando a otras familias. Entonces, eso tal vez antes no lo hacía o no tenía conciencia si lo hacía. Ahora que lo hago, que creo que ahorita vamos a pasar a ese punto, ahora que lo hago estoy feliz, me siento completa, me siento útil, Te llena siento, de gratitud internamente ayudar a otras personas. sí, correcto, Eso que dijiste de abogar por mis derechos. Yo sé que tú eres una persona muy entregada a la comunidad y sé, me consta, de que también ayudas a otras personas a que ellos también lo hagan, a que peleen, a que aboguen por sus derechos legales en esta nación. Pero tú no llegas ahí nada más por esa circunstancia. Llegas también bajo una condición que tiene tu hijo, que quiero que nos hables un poco más sobre eso. sí. Cuando me pasó toda esta situación, yo estaba en mucha depresión, comencé a buscar ayuda porque ellos no me daban ningún tipo de ayuda. Empecé a buscar ayuda psicológica, estuve mucho tiempo, pasé muchos años con un psicólogo, con un psiquiatra, tomar terapias alternativas y lo hice porque sabía que lo necesitaba y eso me ha ayudado también mucho, ¿no? A salir adelante. Okay. Cuando yo sentía que ya estaba poniendo en mi terapia física el 100% de mí, mi vida estaba viniendo como a recomponerse de nuevo. Un día me dice mi papá que me dijo, hija, ¿por qué Santi, bueno, mi niño más chiquito, no se deja dar un beso? Siempre pone su parte alta de la cabeza. Y le dije, no sé, solo contesté eso, pero algo dentro de mamás le empezó a preocupar y empecé a poner más cuidado en ciertos comportamientos que él estaba teniendo. Empecé a pedir terapia de lenguaje porque para la edad que él tenía, era pasadito de 2 años, él no estaba hablando casi nada. Uh-huh. Y el doctor no me escuchó. El pediatra de él no me escuchó. Y un día él me dijo que yo estaba loca, El pediatra del niño. el pediatra de mi niño. Él me dijo que el doctor era para niños enfermos, no papás que querían hacer sus hijos enfermos. Oh, Porque yo cada rato hacía citas para que me lo mandaran a evaluar de lenguaje, ¿verdad? Y eso me pesó mucho. Sentí que estaba volviendo a pasar las mismas injusticias que estaba pasando con lo mío en el hospital, pero no sé si el amor de madre y el dolor que te causan hablarte de esa manera es más fuerte que lo personal, te impulsa más. Entonces, no te paró esa situación ni nada. no me Más bien te paró. impulsó a buscar más información y a indagar más por un diagnóstico para tu hijo. Saber qué Claro, era lo que realmente le estaba pasando. sí. Me encuentro una persona que siempre le voy a agradecer, se llama Teresa, y ella un día, ella no me dijo, tu hijo tiene algo, o sea, ella tiene un niño que tiene la misma discapacidad que es autismo, y para eso ella me dijo, oh Isabel, te voy a prestar un librito para que lo leas. Me traigo el libro a mi casa, lo comienzo a leer y le llamo como a los 10 minutos y le digo, oye, esto que está en el libro lo tiene mi hijo, ¿qué es? Y me dijo, se llama autismo.
Entonces le digo, ¿y qué hago? O sea, ¿a dónde voy? ¿Cómo pido una evaluación o algo? Y ella me dice, el día de mañana va a haber una reunión en Hayward. ¿Quieres ir? Ahí vas a escuchar más. Yo sin conocer, o sea, la conocía de vista, no la conocía 100% a ella. Me animé a ir al lugar donde ella me estaba diciendo. Y este lugar es un lugar donde ayudan a niños que tienen diferentes disabilidades. Entonces, me dieron el currículum y miro todas las clases que decían autismo, entro a todas las que pude, aunque fuera medio tiempo, para poder abarcar y saber qué era lo que más había. Y ahí me doy cuenta que todas esas todo eso que hablaban en las reuniones lo tenía en mi casa con mi hijo. Cuando pasa toda esta situación y tú comienzas a indagar, a buscar más información y gracias a Dios que pudiste conseguir ese recurso de información para tú adquirir el conocimiento necesario, ¿ya tu esposo llega a esta nación o todavía no había llegado? Sí, ya había llegado. Él llegó cuando mi bebé tenía 3 meses de nacido. Él pasó prácticamente 11 meses completos en Fuera. México. Ujú. Entonces, antes de seguir avanzando al otro punto, quiero hacer un paréntesis con tu Okay. esposo, porque yo sé que también afectó la vida tuya, toda esa situación que viviste, la parte física, emocional, pero también afectó con tu pareja. Sí. Háblanos un poco sobre eso también, por favor. Pues sí afectó demasiado porque, todo cambia, desde la manera, del día a día, la intimidad, todo, en todos los aspectos cambia completamente. Porque tú también Gracias. tenías dolor en tu cuerpo, ¿no? Sí, sí, yo estuve mucho tiempo sin poder tener relaciones con él por lo mismo, porque, pues, no, por el dolor, no podía. ¿Cómo sobrellevaste hasta el sol de hoy ese mal tiempo que te tocó vivir? ¿Cómo para aquellas personas que están pasando por eso ahorita? ¿Qué tú les dices? Yo pienso que yo no hice nada en ese aspecto, todo lo hizo él. Él es una muy buena persona. Es alguien que me quiere mucho realmente, porque aguantó demasiadas cosas, ¿sí me entiendes? Conmigo fue pues suena feo, pero es una carga extra que tienes que hacer. El cuidar a tu hijo de 5 años, el cuidar un bebé y el cuidar una persona adulta es demasiado proceso, porque pues me tenían que bañar, me tenían que limpiar muchas veces, me tenían que cambiar, o sea, era como otro bebé más, ¿Y no pero sientes que él hizo todo eso porque quizás él no pudo estar allí en el momento en que tú más lo necesitaste? no, yo pienso que lo hizo por el amor que me tiene. No, Sí, sin duda, porque si no hubiese habido amor, sí. aunque también el matrimonio es un compromiso y lamentablemente a veces la gente lo ve como que, bueno, todo tiene que funcionar muy bien para que el matrimonio funcione, pero en la palabra nos dice que tiene que estar en las buenas y en las malas. Y él siempre ha estado más en las malas, o sea, siempre ha estado ahí en las malas, nunca ha renegado, nunca, al menos nunca delante de mí, ¿sí me entiendes? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy yo pienso que Dios te pone personas buenas en tu vida y las vas descubriendo con el tiempo. Sí, también pienso que cada quien vive circunstancias diferentes y a ti te tocó vivir una experiencia muy fuerte y puso a una ayuda idónea, perfecta para la situación que tú estabas viviendo. A lo mejor otras personas tienen carencias a nivel matrimonial muy fuertes y se quiebran y tienen que haber una restauración, pero yo pienso que en la parte tuya, tu testimonio está más enfocado en la parte de la negligencia, en la parte física, en la parte emocional, en la parte de que no te escucharon, a pesar que estabas legal, a pesar que estás en un país que se respetan las leyes, no te escucharon y pasaste por cosas muy fuertes y gracias a Dios que tienes una persona
que te apoya en las buenas y en las malas, como debe ser, como debe ser. A Porque el pesar de, matrimonio no es de uno, es de dos. sí, y a pesar de que no compartimos la misma religión, eso también es muy raro. ¿Tu esposo qué religión es? Testigo de Jehová. Eso me gusta mucho también que lo menciones, Sí, porque a pesar de que hay creencias diferentes, el amor lo puede todo. sí. La palabra también así lo dice. Ya cerrando un poco lo de la parte de la intimidad tuya con tu esposo, ahora sí me quisiera enfocar un poco más sobre la parte sobre la condición que tiene tu hijo, que muchas mamás quizás no sepan que sus hijos puedan llegar a tener este tipo de condición, o muchísimas mamás quizás lo saben pero no lo aceptan. ¿Cómo fue esa aceptación tuya al saber que tu hijo tenía esta condición? El proceso de aceptación del diagnóstico fue muy fácil para mí. Lo que fue difícil fue el proceso de cómo me lo diagnosticaban. Ah, te digo, el pediatra no me escuchó. De nuevo, me sentí abandonada. Claro, Me dolió mucho que la persona, yo dejé de confiar en todas estas instancias médicas, en profesionales, porque había pasado la experiencia de no me escucharon, me abandonaron, mis derechos fueron hechos pedazos, ¿no? Y cuando pasó con mi hijo dije, no más. O sea, conmigo, esa parte que dicen, conmigo lo que quieras, con mis hijos no te metas, así es. creo que es verdad. Creo que es verdad y me dolió mucho que el doctor me dijera esas palabras de pues que estaba loca. Estás loca. Y entonces yo dije, él no me va a ayudar, él nunca me va a ayudar. Yo para ese tiempo no sabía ni siquiera que se podía cambiar de pediatra. O sea, había muchas cosas que yo estaba ignorante y, y de repente cuando fui a ese lugar que te digo que es el Congreso Familiar, yo empecé a pensar, alguien aquí me tiene que ayudar, porque estás hablando de algo que crees que tu hijo tiene, tengo una preocupación y alguien me va a ayudar. Había miles de personas, porque es el congreso que se hace para toda el área, o sea, varios centros regionales. Y Antes de que sigas hablando, ¿qué es eso de centros regionales? el centro regional es un lugar donde atienden personas que tienen disabilidades. Son 5 diferentes categorías y si tu hijo se hace cliente de ese lugar, puedes tener beneficios que te pueden ayudar en diferentes aspectos en su vida, desde que son niños hasta la edad adulta, personas mayores de edad. Y si quieres, pues al ratito podemos hablar un poquito de eso. Te explico un poquito más Claro que de sí. lo que es. Entonces, yo comencé a ver, dije, una persona tiene que entrar en todas las clases y esta persona es la encargada. Fue la que está supervisando. Y estuve poniendo mucha atención en ese aspecto hasta que sí encontré una persona. Me acerqué con ella y le dije, mira, tengo preocupaciones, nadie me escucha, ¿me puedes ayudar? Y ella me dijo, sí, para eso estamos. Cuando ella me dijo eso fue como, wow, como un La luz. alivio. Sí, dije, ok. Y yo le pregunté, ¿qué hago? ¿A dónde tengo que ir? Esas fueron mis palabras básicas para poder empezar a aprender y a dar a llegar a la persona adecuada. Y eso fue en el centro regional. Y eso fue para el centro regional. Isabel, te voy a hacer dos preguntas que no quiero dejarlas pasar antes de que sigas hablando de tu experiencia, de tu testimonio. ¿En ese centro regional aceptan personas sin papeles? Sí. En ese centro regional, las personas que hablan español tienen la facilidad de encontrar documentos en español o en cualquier otro idioma. Sí, de hecho ellos tienen varios idiomas. Los documentos tú los puedes pedir en tu lenguaje preferido y toda la documentación viene en ese lenguaje. Ellos tienen trabajadores sociales que ayudan a las familias. Si tu lenguaje es español,
encontrarás una persona que solamente habla español. O sea, habla inglés, pero se dirige contigo solamente en español y es una ayuda muy grata. De hecho, si tu niño fue diagnosticado con una condición médica que sea dentro del requerimiento de ellos, tu hijo puede tener 17, 18 años, viene a Estados Unidos, tú piensas que nadie lo va a ayudar, pues mientras tengas en documentos que tu hijo tiene un diagnóstico previo a los 18 años, puede ser cliente de centro regional y puede recibir ayuda por parte de ellos. Ok, esas son las personas que ya tienen un diagnóstico previo, pero aquellas personas que no tienen ningún tipo de diagnóstico, que no saben realmente qué condición tienen sus hijos, ¿este centro les puede ayudar? Sí, correcto. Ellos tienen dos etapas. La primera es intervención temprana para niños de 0 a 3 años y con esto entran papás que tienen niños con preocupaciones de lenguaje o tal vez con alguna discapacidad de nacimiento Ok, o cualquier discapacidad que el papá que se desarrolla a muy temprana edad, pues también. Cuando ya los niños son diagnosticados o los papás tienen preocupaciones después de que ellos tienen 3 añitos, exacto. ahí tienen un departamento que es lo que le llaman la etapa 2, que son para de 3 hasta la edad adulta. Y los papás pueden pedir ayuda. Como se maneja el centro regional, vamos a ponerlo como en escala. Cuando los niños son de 0 a 3, los niños pertenecen al médico. Si el médico no te escucha, si el médico no da los servicios que tu hijo necesita o el médico tiene preocupaciones, también él puede referir al centro regional para lo que es la intervención temprana. ¿Este centro regional está en todo el estado de California? Sí, hay 21 centros regionales en todo el área de California. Entonces, si tienes preocupaciones, nada más entra a la página de internet y busca centro regional cerca de mí y ahí te van a aparecer los que son, los que te pertenecen por condado. Puedes llamar igual a cualquier otro centro regional que te encuentres en el internet y solamente les das tu dirección y ellos te redirigen al que te corresponde. Isabel tiene conocimiento si hay algún centro regional fuera del estado de California. No, o sea, no centro regional en sí, pero creo que hay otros servicios que funcionan como un tipo centro regional, pero la verdad no tengo conocimiento. Ok, este centro regional es para el estado de California. Uno se mete en la página web y busca uno donde hay uno cerca de mí y allí la gente puede orientarse, guiarse. Si tiene diagnóstico o no tiene diagnóstico, son bienvenidos en ese centro regional. Aparte de esto, este centro regional tengo entendido que te conecta con otras agencias para cualquier otra situación que tú puedas tener, otra condición, como por ejemplo para ancianos y cosas así, ¿o no? Sí, pues centro regional funciona también para la gente adulta. Este, y una de las cosas importantes es que tu nivel socioeconómico no importa, no influye con ellos. Desde personas de bajos ingresos hasta personas de alto ingreso pueden ser elegibles para centro regional. Obviamente hay diferentes documentos que vas a tener que completar, pero pues eso ya lo ves con tu trabajador social. ¿Cómo ha sido tu experiencia para poder tratar la condición de tu hijo? Este centro regional te ayudó muchísimo. ¿Cómo tú te preparaste, te dateaste de tanta información y cómo tú has llegado a ayudar a tantas familias? Pues este centro regional me ayudó en la manera de que diagnosticaron a mi hijo, pero también ahí entró mi parte de abogacía como papá, porque la primera evaluación que se le hizo a mi hijo, el doctor dijo que mi hijo no tenía autismo, pero estaba en la línea. O sea, me dijo sí, pero no. ¿Cómo es Y eso? yo me quedé, le dije, es que no comprendo. ¿Me Claro. puedes explicar que sí, pero no? O sea, está en la línea, tiene todas las, cumple casi con el estándar que ellos requieren, pero no me lo estás diagnosticando. Le dije, yo lo que estoy buscando es una respuesta o un sí o un no para poder seguir con mi vida. Entonces, no me dio más soluciones y no me quedé con manos cruzadas.
Saliendo de esa cita, le hablé a la misma persona que me había ayudado, que me había mandado la aplicación, Okay. y le dije que no estaba conforme con el diagnóstico, que si me podía ayudar de nuevo. Ella dijo, te vamos a ayudar, vamos a leer primero el reporte cuando lo mande el médico y ahí vamos a determinar si puede ser elegible para una segunda evaluación. Yo llamaba todos los días porque para estos centros regionales la lista de espera es muy grande, porque son demasiadas personas y es un lugar pues sin fines de lucro, entonces es Claro. muy grande. Y yo llamaba todos los días, tienes cita, ya te llevo el reporte, o sea, 1000 preguntas hacía, de hecho ya me conocían, cuando llamaba me decían, Isabel, todavía no nos llega el reporte, y yo, ¿puede checar por favor? Tal vez te lo acaban de mandar. La insistencia de uno como papá es muy importante, muy importante. Así es. Entonces, finalmente me vuelven a hacer otra evaluación para mi hijo y ahí es donde el doctor me dice, tu niño tiene autismo. Cuando el doctor me dice, tu hijo tiene autismo, fue algo que yo ya esperaba, por lo que había leído, por lo que estaba pasando en mi casa, todos estos cambios no, no típicos que estaban pasando en mi casa. Y el doctor me dice, ¿no vas a llorar? Y le digo, no, ya lloré mucho en mi casa. Todas mis noches lloro, entonces ahorita no. Ahorita Tenía dime un qué. diagnóstico. Sí, le digo Eso ahorita es lo nada que, más. eso es lo que Isabel añoraba ya después de pasar tanta, se pudiera decir, tantas barreras para poder llegar a un diagnóstico con tu hijo, con ese doctor que no prestó la atención necesaria, Sí, ¿no? Y que incluso te dijo, te ofendió, me que esta ofendió. está loca. Ujú. Entonces yo creo que hubo como una satisfacción entonces cuando tú ya pudiste tener en tus manos y decir, wow, ya mi hijo tiene un diagnóstico, ahora sí puedo ayudarlo de una mejor manera. Sí, sí la hubo. Y también validé mi sentir como papá, de Ah, que no estaba loca y lo que estaba pasando era verdad. así es. Entonces, eso me llenó de fuerzas para comenzar a creer de nuevo en estos instintos de papá, en estos instintos como ser humano que tenemos todos y que a veces no ponemos atención. Y eso me ayudó mucho. Me, una cosa muy importante que quiero dejarte saber es que cuando se hacen las evaluaciones y el especialista no habla español, puedes tener derecho a un traductor. Ellos ponen el traductor y un derecho tuyo como cliente o paciente de ellos viene siendo que si tú entiendes un poquito de inglés y tú sabes que el traductor no está diciendo o dando a entender lo que tú estás hablando, ¿No? Claro, tú necesitas, ajá, diles, déjales saber, necesito un traductor que hable o diga o sí, traduzca que lo que realmente estoy hablando. traduzca lo que yo estoy diciendo, no lo que él cree que yo estoy diciendo. Eso es bien Exacto, importante, que el mensaje llegue exactamente como tú lo estás diciendo, las respuestas lleguen como tú lo estás diciendo, como tú lo vives y no como una tercera persona lo entiende, claro. porque cuando hace eso, el diagnóstico puede ser totalmente diferente. Es algo sumamente delicado entonces. Sí, y es muy importante que los papás siempre estén al pendiente de lo que esta persona está traduciendo y de la manera como lo está traduciendo. Y Claro. traduzca el sentir tuyo también. Yo he visto cómo tú orientas y guías a otras personas. ¿Qué está haciendo Isabel hoy en día? Isabel hoy en día está en un lugar, en una oficina que se llama Family Resource Navigators, donde ayudamos a otros papás que están pasando por la misma situación que yo, a conectarse con el sistema, a conectarlos con todas esas ayudas, todos estos servicios que hay ahí afuera para las familias. El lugar donde trabajo es un lugar donde estamos papás que tenemos niños con diferentes disabilidades. No te puedo explicar cuántas, pero muchísimas. No solamente autismo, cada papá tiene un hijo con una condición tal vez diferente, condiciones congénitas que ni siquiera hemos escuchado.
Wow. Entonces, lo que nosotros hacemos es navegación familiar. Somos papás que tenemos conocimiento del sistema, ayudando a otros papás para que conozcan el sistema y de la misma manera, de la misma forma, ayudarles a conectarse con ese sistema. ¿Cómo te ha ayudado, aparte de toda la información que se tiene acá y toda la ayuda, cómo te ha ayudado a ti conectarte con otras personas que están pasando la misma situación o situaciones similares a las tuyas? Yo pienso que la transición mía en este trabajo es muy buena. Me he creado mucha empatía para otras personas. He descubierto que las historias de otras personas pueden ser muy similares a la tuya. El proceso es el mismo, no importa la discapacidad de tu hijo. Los pasos que vas a pasar son exactamente los mismos que tú. Algunos va a haber otras barreras del idioma, pero yo siempre aconsejo a los papás y les digo, no te preocupes, el idioma en este país puede ser un problema para quien quiere ponerle ese título, pero hay traductores por donde quiera. La mayoría de las agencias te ofrecen servicios de traductor. Y, y definitivamente para una mamá no hay barreras, uno las traspasa todas, así nos digan locas. Así no, sí. De hecho, cuando mi niño no hablaba y que yo dije un día, hablé con él, le dije, mijo, si chino quieres hablar, o sea, yo mi manera de decirle, lo aprendo, pero habla, date a entender con otras personas. Y pues no, mira, él empezó a hablar inglés, mi inglés estaba nada, no tenía nada de inglés, recuerdo, y comencé a ir al colegio a tomar las clases de inglés. Y lo hice por mí, porque quería ayudar a mi hijo. Claro. O sea, era la principal, Lo principal para tú llegar a dar ese paso a querer hablar el idioma. Y ya cuando tú tenías a tu hijo, que te había pasado todo eso, cuántos años tú tenías acá? Tenía, ¿cuántos años tenía? Como 10, 9 años. Sí, porque voy Como a nueve cumplir años. 8 o 9 años. Y nada te había impulsado tanto para aprender a hablar el idioma después que pasas esta situación con él. No, porque realmente estaba en una situación muy cómoda. Toda mi familia habla inglés, bueno, la mayoría inglés, pero el 100% hablamos español. Entonces, no se Había una necesita, necesidad. no es la necesidad, la comunidad, las tiendas que yo voy son mexicanas, todo el mundo habla español. El pueblo donde estoy se habla mucho español, entonces mi trabajo hablábamos español. O sea, no era algo no era como una necesidad mía, no lo había necesitado tanto. Lo empecé a aprender un poquito, palabras, frases muy cortitas, lo entendía un poquito más tal vez, pero hasta que no encontré algo que dijo, no, necesitas hablar inglés para poder pelear por los derechos de tu hijo, ya que no pudiste pelear por los tuyos, ya que no supiste también cómo hacerlo, pues Así es. ahora te preparas y lo haces. Y ahorita que Y estás hablando de pelear los derechos de tus hijos, de tu hijo, porque el pequeño es el que tiene la condición, uh-huh. ¿cómo Isabel transforma su vida para adaptar su vida a la vida de su hijo? Yo sé que eso ha sido una transición muy difícil y yo quiero que tú nos hables sobre eso. Pues es modificar toda tu vida. Tienes que adaptarte tú a la vida de tu hijo, no tu hijo a la tuya. Porque ellos son, bueno, los niños que tienen autismo, especialmente mi niño, son de rutinas. Ellos siempre hacen lo mismo, ellos no tienen la flexibilidad como uno para el cambio. Ellos son mucho de comportamientos, entonces por eso es que no es una condición, no es una enfermedad, porque no hay un medicamento que los pueda curar. Entonces, Claro. ellos son mucho de comportamientos. Yo perdí amistades, se puede decir que algunas parte de familia, porque no te aceptan, porque no aceptan esta nueva persona en la que te estás convirtiendo con tu hijo, porque
puedes ir a lugares y de repente te tienes que salir de ahí porque tu hijo le molestó un ruido, porque tu hijo no está cómodo con las personas que están ahí, porque ellos no son sociales muchas veces, algún ruido, algún color, algún sonido, alguna persona les puede causar que este comportamiento empiece a salir de ellos y es muy doloroso para ellos, porque no saben qué es lo que está pasando. Entonces yo tuve que dejar de ir a fiestas, yo tuve que dejar de, no tenía tantas amistades, pero las poquitas que tenía, de repente me decían, Isabel, ¿vas a venir a mi cumpleaños? Y yo, o al cumpleaños de mi hijo, y yo, sí. Y al estar ya listos, al salir, abrí la puerta de mi casa, mi niño comenzaba a llorar y decía que no quería ir, que tenía miedo, porque para eso él no hablaba tanto. Entonces eran sus palabras para comunicarse que algo estaba pasando o empezaba a tener comportamientos como girar en círculos, morderse y estas cosas son, pues son la alerta de que algo no está bien, ¿verdad? En ese momento. Claro. Y comencé a dejar de ir, las personas no, llegan a dudar de lo que tú dices, no creen en lo que estás pasando porque estos niños se ven no, físicamente como un niño típico. Lo único que varía son sus comportamientos o el lenguaje. O sea, que Entonces, él tiene una apariencia física normal, sí, pero a nivel emocional o a nivel de actitud es completamente diferente. sí. ¿Cómo tú lo canalizas? Claro, con un amor de madre lo puedes entender y te puedes adaptar, pero tú también tienes un hijo mayor. ¿Cómo ha sido esta transición para él? Pues ha sido también un poquito complicada porque tuvimos que dejar de ir a lugares que a mi niño le Claro, gustaban porque mi niño, el pequeño, no estaba cómodo en ese lugar. Tuvimos que venirnos de fiestas de amiguitos de él por, por la condición de mi hijo. Entonces, también es privar de muchas cosas a mi hijo, el grande, exacto. por no es por complacer, sino es por La condición. empatizar con la condición de mi hijo. Claro, es que es una condición, pero para entenderlo, porque él tampoco era tan grande, él era un niño también. Sí, tenía 5 años cuando nació mi otro bebé, entonces era un niño que siempre quería estar jugando, si me entiendes, de aquí para allá, de allá para acá. Al cine, yo duré muchos años sin ir al cine con mi hijo, el grande, más que su papá tenía que llevarlo al cine porque el ruido, el estar en un cuarto Ah, oscuro, le afectaba a mi niño chiquito. Entonces, había películas que mi niño chiquito decía, yo quiero ir al cine. Y decíamos, ok, él está decidiendo ir al cine, vamos al cine. Y que en lo que prendía la pantalla y el primer ruido del intro, teníamos que salirnos. O me tenía yo que salir con mi hijo. O sea, como familia dejamos de hacer muchas cosas. Y a veces, desgraciadamente, se va haciendo un hábito, ¿no? De dejar de hacer muchas cosas por lo mismo. Pero también entiendes la otra parte de que tu vida se está modificando y cambia completamente. O sea, no es que no, cambies todo al 100%, pero lo vas a modificar a lo mejor al 100%, sí. Porque claro, ellos son de cambios. Él sí tiene, por ejemplo, a mi niño dormía y comía normalmente como cualquier otro niño. Y de un día para otro él dejó de comer y dejó de dormir. Entonces, eso es una condición de ellos. Y esto afecta a la familia. O sea, yo dejé, no podía dormir por mucho tiempo por lo que había pasado cuando mi parto y cuando logro por fin empezar a dormir, viene la condición de él y hasta el día de hoy, eso ya pasaron como unos 5 años más o menos, él sigue teniendo problemas de sueño, él sigue teniendo problemas de comida, o sea, comen siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que él decide cambiar qué comer. Duramos 6 meses comiendo pancakes en la mañana, en la tarde y en la noche. Duramos como un año comiendo arroz con frijoles en la mañana, en la tarde y en la noche porque es solamente lo que a él le hace bien o lo que siente
que le gusta. Y cuando tú dices, comimos pan que en la mañana, en el mediodía y en la noche, o comimos arroz con frijoles, ¿lo tiene que hacer toda la familia o ya tú nada más le das el plato a él? ¿Todos tienen que adaptarse? Es solamente para él, pero es un cambio para todos también. Porque, por ejemplo, si un día no tengo arroz con frijoles, eso lo pone a él muy de malas. Lo ¿Sí me altera. entiendes? Lo altera mucho. Y eso para uno normal diría, ay, ¿qué pasa? No, o sea, no hay arroz con frijoles, come otra cosa. Pero para él no es tan sencillo como para nosotros. Y eso, aunque yo le traiga al ratito el arroz con frijoles, él va a estar 2 o 3 días, pero tú nunca tienes comida, pero no había arroz con frijoles en la mañana, pero ¿por qué no me lo diste? O sea, es algo que él no asimila porque no había en ese momento. Claro, Y también es muy desgastante para uno porque uno tiene su propia vida, sus propios problemas, más aparte los de la familia, los de la casa, los del trabajo, o sea, de donde quiera. Y hay días que no estás de buenas, hay días que son muy pesados para ti y cuando empiezas a escuchar que ellos repiten lo mismo una y otra vez por horas y horas y horas, pues también llega a ser muy pesado para la mamá. ¿y cómo tú has podido canalizar todo eso? Yo me beneficio de los servicios que hay para él. Um, hay programas donde, por ejemplo, el programa de Centro Regional tiene un programa que se llama Respiro para los papás. Ok, Y este es una persona que tú escojas, a quien tú confíes tu hijo, puede ser el cuidador de tu hijo. Ellos asignan una cantidad de horas al mes y esta persona puede cuidarlos. Yo en este caso tengo a mi mamá porque pues mi mamá siempre es la que lo cuida y si yo tengo una cita o yo me quiero dormir o yo quiero ir al salón o yo quiero ir al cine, lo que yo quiera hacer, ese tiempo es libre para mí. Entonces, eso es algo de mucha ayuda para los papás porque también nosotros tenemos una vida. O claro. Y sea, tienen más hijos, sí, y y yo tienen entiendo, esposo y trabajo. sí, y yo entiendo que es una responsabilidad y una obligación los hijos para nosotros, pero también está la parte de que somos seres humanos y nos cansamos. O sea, un papá puede estar al 100 con sus hijos toda la vida, pero hay momentos en los que sientes que ya no puedes más, que necesitas un respiro. De hecho, así se llama el programa. O sea, y necesitas ese tiempo para por lo menos ir al baño Claro, y tomar tu para baño. encontrarte contigo mismo Sí. también. O quiero dormirme media hora en el día porque anoche no dormimos nada. O sea, Claro. cada niño tiene su condición, cada niño tiene sus necesidades, pero, pero los papás también tenemos las mismas necesidades de descanso, que necesitamos descanso, necesitamos tiempo para nosotros. Ya para finalizar, Isabel, yo quiero que tú les hables con el corazón a los padres que no aceptan la condición que pueda tener alguno de sus hijos. ¿Qué tú les dices a ellos? Y también la siguiente pregunta, vamos a hacer un 2 por 1. ¿Qué tú le dices a aquellas personas que creen estar limitados por el idioma o por la documentación y no han buscado la ayuda necesaria para sus hijos? Pues para la segunda, vamos a comenzar con tu segunda pregunta. Yo les digo que no hay límites. Deja de tener miedo. Yo tuve mucho miedo, pero, pero el miedo no me había ayudado a nada. El miedo no hubiera hecho que mi hijo estuviera ahorita, por ejemplo, ser tan independiente como lo está haciendo ahorita. Si yo hubiese tenido miedo y me hubiera quedado ahí, o por el qué dirá la gente o mi familia, no hubiera tenido todos estos logros que tengo con mi hijo. Y son logros de él y son logros míos, porque entre él mejore su condición, yo voy a estar más tranquila. Yo lo Así estoy es. preparando y estoy preparando la sociedad para que sea una transición más suavecita, que también la gente haga conciencia
de que hay diferentes tipos de discapacidades en este mundo y que seamos más conscientes de eso. Y para que los papás se preparen o cómo aceptan el diagnóstico de los hijos, cada papá somos diferentes, cada persona tenemos un diferente tiempo para aceptar el diagnóstico. Lo que sí te voy a decir a ti como papá es que lo que estás pasando tú, lo pasé yo, lo pasó alguien más o está por pasarlo alguien. Entonces, el proceso de duelo para todas las familias es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Tú sientes que se te cae el mundo, a mí se me cayó el mundo. Tú sientes que nadie te quiere, yo siento que nadie me quiere, sentí que nadie me quiere, que nadie me escuchaba. Obviamente cada familia está pasando por diferentes situaciones, Claro. pero si vas a perder familia, vas a perder amistades, pero vas a encontrar una nueva familia, unas nuevas amistades, que es este grupo de papás que tenemos niños con discapacidades. Y nosotros, bueno, personalmente yo siento que ya no juzgamos a otros papás que están comenzando con todo esto o que están apenas, recibieron el diagnóstico hace 5 años, pero apenas lo están aceptando. No se juzga porque estamos juzgándonos nosotros mismos, porque estamos pasando la misma situación que tú. Entonces, yo sí les digo también a todas estas familias que se comiencen a preparar. No sabes hablar inglés, no te preocupes. Si no te nace aprenderlo, si no lo puedes aprender, no te preocupes. Siempre pide ayuda con personas que hablan español. Hay muchas agencias como mi agencia, hablamos español, inglés, hay diferentes idiomas de los que te puedes beneficiar. Únete a grupos de papás que tienen niños con discapacidades. Hay grupos que son para cualquier discapacidad, otros que tienen discapacidades específicas. Si tú sientes que no puedes encontrar un trabajo porque no tienes a lo mejor el estudio que tú quieres o porque no tienes el tiempo para hacerlo o no sabes cómo hacerlo, también hay agencias donde puedes trabajar y es ayudando a otros papás. O sea, sí, ayudas a otros papás, te ayudas tú mismo porque conoces más beneficios, el sistema, cómo abogar por tus hijos, pero al mismo tiempo ayudas a otros papás a hacer lo mismo, empoderas a otros papás a que lo hagan y eso es bien importante, que la comunidad en la que te vas a comenzar a mover, tú tengas todas las herramientas para hacerlo de la manera correcta, de que te dejes guiar por las personas que saben cómo hacerlo. Si yo voy y le pregunto a una mamá que tiene un niño, vamos a decir, con síndrome de Down, sobre recursos para un niño de autismo, tal vez no va a saber porque no tienen la misma condición, pero sí me va a decir, tal vez este lugar te va a ayudar, toma este número, llama este número o tengo este contacto. Y es dentro de lo mismo. Pero si yo voy con mi hermana que no tiene hijos y le digo, oye, está pasando esto, ¿qué hago? Ella me va a decir, busca en internet, métete a Facebook. Y muchas veces todas estas páginas no te dan la información correcta. Exacto. Y en vez de abrir tu panorama, te lo hacen más, haces que te prives. Sí. Entonces, yo realmente me siento muy orgullosa de ti. Yo bendigo tu vida y yo le doy gracias a Dios por todas las estrategias que te ha dado para que tú puedas también ayudar a otras personas. Me siento muy satisfecha de haber hecho esta entrevista porque no es solamente tu voz, sino es la voz de tu hijo a través de ti. Y eso es lo que también quiero como impartir con esta entrevista. El no aceptar un diagnóstico a tiempo puede causar mucho daño al niño. Entonces, mientras más los papás aceptemos más rápido, podremos brindarle la ayuda necesaria a nuestros hijos que estén pasando por este tipo de condición, que no es el fin del mundo, porque hay condiciones que se ven, pero condiciones que no se ven. Entonces, son niños especiales para padres especiales y tú eres una mujer muy especial y bendigo tu vida. Ojalá
Ojalá que pronto tu hijo, con todas estas estrategias que tú le estás aplicando, pueda mejorar y pueda haber una satisfacción aún más grande en tu corazón y puedas hacer toda esta labor hermosa que tú estás haciendo con él, porque los milagros existen, Isabel, y yo soy uno de ellos, y te motivo a que sigas reforzando tu fe, y me da mucho gusto tenerte acá en esta plataforma y saber que tú eres otra religión, porque no hay barrera de religiones. Saber en que tu esposo tiene otra religión y vive bajo el mismo techo con doctrinas totalmente diferentes. Me gozo muchísimo y espero que esta entrevista sea de gran bendición para todas aquellas personas que la van a escuchar. Bendiciones, fue un gusto, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Rosmarie.